Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder ingresar en la palabra de Dios. Hemos comenzado a leer y comentar el evangelio más largo que hay, el de San Mateo, que tiene 28 capítulos. El más breve es el de San Marcos. El día de hoy vamos a ir al capítulo 3. San Marcos en esto van bastante rápido, después de haber presentado la genealogía de Jesús para hacer ver que viene de David. Después nos habla ya de que Jesús nace, pero no describe Belén, los apuros que pasaron, ¿no? Es bastante rápido que nos dice que nace. El que va a dar detalles amplios sobre el nacimiento va a ser más tarde San Lucas. El día de hoy, San Mateo de una vez nos lleva a Jesús, que ya tiene 30 años. Primero ha nacido en Belén, no nos da detalles pormenorizados. Ahora ya en el capítulo 3, Jesús aparece de 30 años. A los 30 años, Jesús va a ir para que lo bauticen. Y aquí detalla que Juan Bautista, según estaba previsto en los profetas, iba a ser como una voz que iba a llamar a la conversión, una voz en el desierto, y Juan Bautista comienza a predicar. Su tema es único: conviértanse, preparen el camino, porque el Mesías ya viene. Entonces, ese es el tema continuo de Juan Bautista. Y mucha gente llega al lugar donde está predicando Juan Bautista, y uno de los que llega es Jesús. Y Juan Bautista se admira que Jesús viene para bautizarse. Juan Bautista y Jesús eran primos hermanos, así es que se conocían, pero nunca lo había visto Juan Bautista en esta forma que lo va a ver ahora. Entonces, Juan Bautista está bautizando y Jesús dice: quiero que me bautiza. Juan le bautiza, Bautista diciendo: oye, tú me deberías bautizar a mí. Así está mandado, dice Juan. Y entonces Jesús acepta, y Juan Bautista acepta también y va a bautizar a Jesús. Aquí en el capítulo 3 dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Ya estaba profetizado que Jesús iba a ser bautizado. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, de pronto el cielo se abrió. Jesús vio que el Espíritu de Dios volaba sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Bueno, aquí está en el río, es bautizado, y después dice: se abre el cielo. Se oye una voz que dice: este Hijo muy amado, escúchenlo. Todos nosotros hemos pasado por eso. Nuestro bautismo en eso ha consistido. El día que hemos sido bautizados, se abre el cielo. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que cuando se cometió el primer pecado, un ángel con una espada de fuego sacó a todos del paraíso? Y entonces el paraíso, por así decirlo, metafóricamente, quedó cerrado. Ahora viene Jesús y el cielo se vuelve a abrir. Y detrás de Jesús vamos a ir todos nosotros, cuando hayamos aceptado a Jesús por la fe. Se abre el cielo, se oye una voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces,
Jesús ahora es presentado. No se presenta él mismo, sino es presentado por Dios. Es mi Hijo muy amado. Y se hace presente el Espíritu Santo. Una paloma se posa sobre la cabeza de Jesús, símbolo del Espíritu Santo. Todo esto sucedió en nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo se abrió el cielo para nosotros. El Espíritu Santo comenzó a actuar en nosotros. Éramos niños sin tener uso de razón, pero el Espíritu Santo ya estaba actuando. No tiene sentido decir que el bautismo de los niños no vale porque no tienen uso de razón. La Biblia nos va a decir más adelante que Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno. Y ya desde el seno materno el Espíritu Santo comenzó a actuar para preparar a Juan Bautista para ser el precursor de Jesús, el que le abriera el camino. Entonces, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Actúa en Juan Bautista desde el seno materno, actúa en nosotros desde que somos niños inconscientes que recibimos el bautismo, que más tarde lo vamos a aceptar voluntariamente para la confirmación cuando ya tengamos de 15 años en adelante. Entonces, voluntariamente viene confirmación. Confirmamos lo que nuestros padres hicieron por nosotros el día del bautismo. Así es que este bautismo de Jesús es muy significativo. Ahora, del capítulo 3 inmediatamente nos pasa San Mateo al capítulo 4. Y aquí comienza con algo que nos llama la atención. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Imagínense, es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús para que el diablo lo ponga a prueba. Algunos no quieren oír la palabra diablo, como que se desprestigian en hablar de diablo. Usted vaya al Evangelio y vaya apuntando todas las veces que Jesús habla del diablo. Habla muchísimas veces del diablo, porque es un ser espiritual que existe y que como tentó a Jesús, nos tienta a nosotros. Seguramente Jesús fue para que viéramos cómo podemos derrotar al diablo que nos va a tentar. Ninguno va a ser eximido de ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo. Y aquí dice, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. Y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron para servirle. 3 tentaciones. Y vean cómo reacciona Jesús. Primero, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Convierte estas piedras en pan. Y Jesús las 3 veces le va a contestar con frases de la Biblia, del libro del Deuteronomio. La primera vez le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre no está solo para cosas materiales, tiene alimento espiritual también. Después
lo lleva a un lugar muy alto. Y aquí viene algo que podría parecer ridículo. Le dice, tírate hacia abajo. Porque la Escritura, o sea, la Biblia, dice que los ángeles no permitirán que tu pie tropiece contra la piedra. O sea, le cita la Biblia el diablo, pero la cita en una forma manipulada. O sea, el diablo tan sabio, maléficamente hablando, hasta cita la Biblia, la cita mal. Cita parte del Salmo 91. El diablo hasta nos puede citar la Biblia para llevarnos por camino torcido. El cristiano es el que, dirigido por el Espíritu Santo, sabe interpretar bien la palabra de Dios, la Biblia. Pero el diablo citando la Biblia. Ahora, la última tentación le dice, si te arrodillas ante mí, tú vas a ser el más poderoso de todo el mundo, te lo ofrezco. Y Jesús lo va a aplastar también. Y Jesús nos enseña cómo derrotar al diablo. La carta a los Efesios dice, tomen la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo se defendió Jesús? Citas de la Biblia, 3 citas del libro del Deuteronomio. Y en esa forma debemos derrotar al diablo, porque el diablo nos va a citar hasta la Biblia, pero la cita mal. Entonces, con el Espíritu Santo lo derrotamos con la misma Biblia. Interpretando rectamente la Biblia lo derrotamos. Es la forma. Y también Jesús nos está demostrando que el tener tentaciones es humano. No por tener tentaciones uno peca, sino más bien recibe bendición si logra vencer al espíritu del mal. Está recibiendo más bendición. Jesús no fue tocado de ninguna manera. Nos enseñó a decir, apártate de mí, Satanás. Jesús no se puso a hablar con el diablo. Le contestó, nada más, para aplastarlo. No hubo diálogo, sino una vez ataque con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y eso debe ser. Con el diablo nunca hay que hablar. Nunca hay que poner a alegarse, a decirle. Ese fue el gran error de Eva. Se puso a dialogar con el diablo. El diablo es muy inteligente, más inteligente que nosotros. Nosotros solo lo podemos derrotar no con nuestros argumentos, sino con la palabra de Dios. Solo con nuestra fuerza estamos perdidos, pero con el poder que tiene Dios lo derrotamos. Y eso es lo que nos enseña aquí Jesús. Nunca hay que ponerse a dialogar con el diablo, se le aplasta, así como Jesús, con la palabra de Dios, con la Biblia. Una vez que Jesús ya ha sido bautizado, entonces comienza a predicar en el Evangelio de San Mateo. Dice, cuando Jesús oyó que habían metido a Juan Bautista a la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir en Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de Zabulón y Neftalí. Entonces Jesús ya está bautizado. El Espíritu Santo fue el que lo envió para que fuera tentado, imagínense. Porque es parte esencial de todo ser humano ser tentado por el espíritu del mal. Jesús hizo carne y vino a vivir entre nosotros aceptando nuestras consecuencias de humanos. Y entonces nos enseñó que vamos a ser tentados, pero como Él podemos derrotar al espíritu del mal. Jesús ahora entonces comienza ya su labor de evangelización. Evangelizar quiere decir proclamar el Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia de que Jesús es el Mesías, enviado a la tierra para hacerse hombre, para poder morir en lugar de nosotros y con su sangre preciosa en la cruz
pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Entonces, Jesús nos enseña eso. Jesús proclamó: conviértanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Fueron las primeras palabras del Señor. No comenzó con altas enseñanzas, lo básico: conviértanse. ¿Por qué conviértanse? Porque el reino de Dios está cerca. El tema principal del cual nos va a hablar San Mateo es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Dios reina en nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando vamos por el camino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Jesús nos enseña, lo primero, conversión. Jesús no va para que tengan conocimientos. Estos conocimientos no van a entrar a ellos si no ha habido una previa conversión. Entonces, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Se está acercando Jesús. Y entonces debe haber una conversión. Bueno, Jesús comienza a predicar la conversión para aceptar dentro de nosotros del Espíritu Santo. Ahora Jesús va a buscar colaboradores, primero para evangelizarlos a ellos y luego para enviarlos a proclamar el Evangelio. Dice así el capítulo 4, del versículo 18 en adelante. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron las redes a su padre y lo siguieron. Jesús comienza a buscar sus primeros colaboradores. Los encuentra en su trabajo. Son pescadores. Él les va a decir: yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un pescador, para ser pescador, necesita técnica. Sabe a qué hora se puede pescar, tiene que procurar que los peces no vean su sombra, sobre todo debe tener mucha perseverancia. No se debe desanimar si a la primera lanzada del anzuelo no caen peces, no. Tiene que esperar, después van a ir cayendo. El cristiano es eso también, evangelizar, ser pescador de hombres. Es difícil, hay que tener paciencia, hay que tener técnica, hay que dejarse llevar por la razón y ahora añadiríamos por el Espíritu Santo. Entonces va a llamar sus primeros colaboradores, dos parejas de hermanos, primero Andrés y Pedro, luego Santiago y Juan, que van a ser los cuatro que van a estar siempre más cerca de los acontecimientos principales de Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 26. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolencias, y a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos. Jesús los sanaba. Vean ustedes, Jesús va a predicar.
Para él predicar es anunciar el Evangelio. Les digo que Evangelio quiere decir la buena noticia de qué es Jesús y para qué viene. Y dice, lo hace primero predicando, sanando a los enfermos y expulsando espíritus malos. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Para qué viene Jesús? Viene, en primer lugar, para enseñarnos la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, cuando la creemos, entonces vamos a tener poder para sanar a los enfermos y expulsar espíritus malos. Todo predicador, todo evangelizador, y en la iglesia todos somos evangelizadores. Evangelizador no quiere decir que se va a poner atrás de un micrófono y ante una asamblea a predicar. Podemos evangelizar de persona a persona en el sillón de una camioneta, a la orilla del mar. Es decir, pasar el mensaje con el poder del Espíritu Santo para la conversión de la persona, para la sanación, para la expulsión de espíritus malos. Eso es para todos. Cuando terminemos el Evangelio de San Marcos, el Señor, cuando termina el Evangelio de San Marcos, que fue el primero que se escribió antes del de San Mateo, termina diciendo, estas señales van a acompañar a los que crean. En mi nombre van a expulsar espíritus malos, van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar sanados. Entonces el evangelizador proclama la palabra, sana a los enfermos y expulsa a los espíritus malos. No con el poder de él, con nuestro poder, estamos perdidos. El diablo tiene más poder que nosotros. Nosotros vamos con el poder de Jesús para proclamar la palabra, para sanar a los enfermos y para expulsar espíritus malos. ¿Ha hecho usted alguna cosa de estas? ¿Ha proclamado la palabra? ¿Ha sanado enfermos? ¿Ha expulsado espíritus malos? Muchos me decían, no. Entonces no es cristiano. Es cristiano de nombre, pero no de corazón. Y el gran problema en nuestra iglesia es que una mayoría son cristianos de nombre, pero no de corazón. De ellos no se puede servir al Señor. Entonces esto es serio. Somos enviados todos. Aquí Jesús nos enseña cómo se hace. Más tarde, cuando ya tenga todos sus apóstoles, los prepara y después los envía con poder. Ahora solo estamos viendo esos poderes que tiene Jesús. El capítulo 5 de San Mateo es un capítulo importantísimo. Comienza lo que se llama el Sermón de la Montaña. Se llama así porque Jesús estaba en una montaña rodeado de discípulos, entonces se sentó y comenzó este gran discurso que San Mateo va a acomodar en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Les digo que va a acomodar. El Sermón de la Montaña, no crean que Jesús les echó todo de una vez. Jesús era un buen maestro. Un buen maestro no les dice, hoy les voy a enseñar todo a ustedes, niños de 6º grado. Les voy a enseñar a restar, sumar, multiplicar, dividir y también raíz cuadrada de una vez, en un solo día. Sería pésimo maestro. Jesús va por poquitos y así va llevando a los apóstoles y les enseña cómo se hace. Entonces, el Sermón de la Montaña fue acomodado por San Mateo. San Mateo recordó varios sermones de Jesús y hizo un esquema, como para decir el resumen de la doctrina de Jesús. Entonces, ese resumen de la doctrina de Jesús va a llevar el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Veamos a Jesús aquí en el Sermón de la Montaña. Al ver la multitud, Jesús subió al monte, se sentó, sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque Dios los va a consolar. Bienaventurados los mansos de corazón, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
van a contemplar sus deseos. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes cuando los insulten, los maltraten y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrese, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces este es el sermón de la montaña, el inicio. Como les digo, abarca 3 capítulos. Aquí solo está la introducción. El Señor comienza diciendo, bienaventurado. ¿Sabe usted qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz. Jesús nos viene a decir, miren, yo tengo el camino de la felicidad. Yo tengo el camino de la felicidad y quiero que ustedes sean felices. No cuando se mueran, ya. No cuando se mueran, quiero que sean felices ya. El cristiano es invitado a ser bienaventurado, pero cuando cumple este proyecto que Jesús presenta. Entonces eso es lo importante. Bienaventurado, feliz. Feliz tú si estás cumpliendo las bienaventuranzas. Si las estás cumpliendo, tú debes sentirse feliz. Feliz no quiere decir ausencia de problemas, no. Nuestros grandes santos de la Iglesia Católica tuvieron grandísimos problemas. ¿Por qué? Porque se metieron en el avispero del mundo y se metieron a anunciarles el mensaje de Jesús, que va contra lo que el mundo enseña. Entonces tenían que ser perseguidos. Pero ellos se sintieron bien, sufrieron mucho, pero sentían la paz de Dios. Y es lo que nos promete. Ustedes van a ser bienaventurados ya, no cuando se mueran. Se supone que nos preparamos todo, cuando llega el momento de la muerte estamos preparados, estamos viviendo las bienaventuranzas. Entonces, esto es para vivirlo ya. Y el gran problema en nosotros es preguntar, ¿soy feliz yo? Muchísimas personas se presentan infelices. Como sacerdote me toca relacionarme con tantas personas. De felices no tienen nada. Pero es que muchas veces quieren ser adúlteros y felices. Quieren odiar y felices. Quieren ser egoístas, no hacer nada por los otros. Quieren estar lejos de las cosas de Dios y ser felices. No se puede. Es la negación de las bienaventuranzas. Entonces, hemos comenzado a enfocar lo que se llama el sermón de la montaña. Les repito, no es un larguísimo sermón, sino que San Mateo acomodó varias predicaciones de Jesús y hizo un esquema de lo principal que Jesús nos pide para que seamos bienaventurados, es decir, para que seamos felices. Que así sea para todos nosotros. Amén.